Hay gente que no pierde amigos. Las amistades simplemente se apagan, sin pelea, sin portazo, sin una frase final. Un día hay confianza, al otro, hay educación. Y el detalle más desconcertante. Desde afuera, la persona parece suficientemente sociable. Responde, sonríe, está, pero, por dentro, queda una cuenta que nunca cierra, como si hubiera cumplido con lo básico. Y aún así, otra vez, terminó. Porque la amistad no se rompe siempre por una gran traición. A veces se rompe por algo más pequeño y más constante, la continuidad. La mayoría imagina la amistad como una cosa que pasa cuando hay química. Pero la amistad también es una relación elegida, sostenida por dos voluntades que se renuevan en el tiempo. Es voluntaria, se puede terminar, puede dejar de ser, y además es personal. No es una membresía en un grupo, es un acuerdo íntimo entre dos personas sobre qué significa estar. En ese acuerdo hay una ilusión silenciosa de igualdad. No de recursos, no de éxito, sino de peso emocional. Que las dos presencias valgan, que las dos importancias se parezcan. Y hay involucramiento mutuo, aunque no sea diario, aunque sea irregular. No exige mensajes cada noche. Exige que, de alguna manera, el otro siga sintiéndose elegido. Eso es lo que casi nadie dice en voz alta. Una amistad no se mantiene solo con cariño. Se mantiene con un tipo de participación compartida que crea una realidad entre dos. Un pequeño mundo privado donde hay aceptación, apoyo, confianza, disponibilidad, o la sensación de que todo eso existía, pero ya no. Cuando ese mundo se debilita, el vínculo no siempre explota. Se vuelve liviano, se vuelve opcional, y después, desaparece. Ahí nace un estado mental extraño. No es drama, es cálculo. Cada demora parece un mensaje. Cada invitación parece una prueba. Cada respuesta parece un examen de tono. Y lo que está en juego no es la conversación del día. Es la permanencia. Porque, para estas personas, el problema nunca fue hacer amigos. El problema fue algo más difícil de explicar. Mantener el hilo sin sentir que el hilo quema. Lo que vuelve inestable una amistad no siempre es la falta de afecto. A veces es la tensión interna que vive dentro del vínculo, como si dos fuerzas opuestas tiraran de la misma cuerda. En casi todas las amistades existe una contradicción silenciosa. Querer cercanía, y al mismo tiempo necesitar espacio. Querer ser visto, y al mismo tiempo proteger algo. Querer estabilidad, pero también cambio. Para mucha gente, esas tensiones se acomodan solas. Para otras, esas tensiones se sienten como un riesgo. Y cuando una amistad se siente riesgosa, aparece un patrón que casi nunca se describe bien desde afuera. La persona no se aleja porque no le importe. Se aleja porque, si se acerca demasiado, algo dentro se enciende. Como si la cercanía activara una alarma invisible. No se ve desde fuera. Desde fuera se ve inconstancia. Un día responde con calidez. Al siguiente tarda. Luego reaparece con un mensaje largo, demasiado explicado, como si hubiera que justificar el silencio. En el fondo, la mente está administrando algo más que una conversación. Está administrando el equilibrio entre dos necesidades que chocan: conexión y autonomía. Eso altera el ritmo, y el ritmo es la materia prima de la amistad. Esa continuidad de gestos pequeños que mantiene vivo el nosotros. Porque una amistad elegida no se sostiene solo con recuerdos. Se sostiene con participación repetida, con señales de involucramiento mutuo que, aunque sean mínimas, renuevan el pacto de seguimos aquí. Cuando esas señales fallan, el otro no siempre lo interpreta como tiene una vida complicada. Lo interpreta como jerarquía. No soy prioridad. Ahí empieza el malentendido. Y lo más cruel del malentendido es que los dos lados creen estar leyendo hechos, cuando en realidad están leyendo significados. Una invitación puede sonar como cariño, o como obligación. Un mensaje corto puede sonar como calma, o como castigo. Un hoy no puedo puede sonar como límite, o como rechazo. Y entonces sucede algo común. Nadie discute. Solo se reduce la exposición. Se baja el volumen. Se deja para después. La amistad no muere de golpe. Se desgasta por micro retiradas que parecen normales. Hasta que un día ya no hay mundo compartido. Pero todavía falta el detalle que más confunde a quien vive esto. Lo que parece distancia hacia los demás muchas veces es distancia hacia una parte de sí mismo que no quiere quedar atrapada. En la superficie, esto se ve como o un problema social. En el fondo,
es un problema de lectura, porque la amistad está llena de cosas que no se dicen, expectativas, reglas blandas, permisos invisibles. Y cuando esas cosas no se nombran, cada gesto queda abierto a interpretación. Una amistad puede terminar de dos maneras. Una es activa, un corte directo, una frase final, una puerta cerrada. La otra es pasiva, una disminución lenta, un desgaste, una caída de frecuencia, hasta que el vínculo se vuelve otra cosa. La mayoría de rupturas no parecen ruptura. Parecen vida, menos mensajes, menos planes, menos historias compartidas, y una sensación de, ya veremos. En ese tipo de final, casi nadie anuncia nada. Solo ocurre. Ahí es donde la gente que tiene dificultad para mantener amistades queda atrapada en una paradoja cruel. No hay pelea que explicar, pero sí hay pérdida que cargar. Por fuera, la historia se cuenta fácil. Se distanciaron, cada uno con lo suyo. Por dentro, la mente arma otra versión, más áspera. Hice algo mal y no lo vi. Y esa idea no necesita evidencia para volverse dominante, porque la ambigüedad lo permite todo. Empiezan a aparecer microescenas. Un mensaje que se lee y no se responde aún. No por desprecio, por demora, por cansancio, por no saber qué tono usar. Del otro lado, ese silencio puede sentirse como evitación. Un plan que se acepta con entusiasmo, y cuando llega el día el cuerpo no acompaña. Se cancela, se pospone, se reprograma. Del otro lado, eso puede sentirse como una falta de deseo. Y hay una escena que se repite más de lo que se admite. El compartimento. No romper, no confrontar, no decir, no quiero más. Solo reducir el espacio de la amistad. Hablar menos, quedar menos, tocar menos temas, dejar ciertas partes del vínculo fuera. Desde afuera, eso parece madurez. Desde adentro, a veces es una forma silenciosa de supervivencia. Mantener algo sin quedar atrapado en todo. Pero el costo es que el otro no lo sabe. Y cuando el otro no lo sabe, inventa. La amistad empieza a morir por falta de mantenimiento, no necesariamente por mala intención. Menos interacción, menos cercanía, menos continuidad. Entonces llega la misinterpretación final. El otro cree que fue rechazado. Y quien se quedó sin energía cree que fue descubierto. Dos lecturas opuestas del mismo gesto. Y en el medio, la misma frase que casi nadie dice en voz alta. No era que no me importaras. Era que sostener esto me estaba costando más de lo que parecía. La revelación incómoda es esta. Muchas amistades no se rompen por falta de amor. Se rompen por falta de mundo compartido. Ese mundo no es una metáfora bonita. Es una realidad interpersonal. Dos personas colaborando, sin decirlo, para decidir qué significa ser amigos, cuánto se aparece, cuánto se sostiene, cuánto se confía, cuánto se pide. Y ese mundo se alimenta de cosas muy concretas. Aceptación mutua, apoyo, confianza, disponibilidad, la sensación de que el otro es confiable y está cuando hace falta. Cuando alguien tiene dificultades para mantener amistades, a menudo no falla en el cariño. Falla en el costo invisible de sostener ese mundo sin perderse a sí mismo. Ahí aparece el ciclo. En una parte del vínculo, hay hambre de conexión, ganas de cercanía, necesidad de confirmar que el lazo sigue vivo, miedo a que el silencio sea abandono. En la otra parte, hay necesidad de autonomía. Ganas de aire, de no ser absorbido, de no estar siempre disponible, de no tener que sostener una versión amigable de sí mismo sin descanso. Esa tensión no es mala por sí misma. Es una contradicción central de cualquier relación cercana, conexión y autonomía tirando al mismo tiempo. Pero cuando esa tensión se vuelve extrema, el vínculo empieza a producir conductas que parecen contradictorias desde fuera. Cercanía intensa y luego desaparición, confianza profunda y luego distancia, entusiasmo verdadero y luego silencio. Y la amistad, que es voluntaria, no espera explicaciones perfectas. Simplemente se reconfigura cuando el involucramiento mutuo deja de sentirse estable. Aquí es donde todo se invierte. El otro no siempre se va porque le falte paciencia. Se va porque interpreta el patrón como un mensaje. No soy seguro aquí. Y quien sostiene el patrón no siempre se aleja por indiferencia. Se aleja porque la cercanía, en su mente, empieza a sentirse como una trampa delicada. Si entra demasiado, después no sabe cómo salir sin destruirlo todo. Entonces ocurre el final más común. No un final activo, sino
Asivo. El vínculo se disuelve gradualmente, como si nadie hubiera elegido terminar, aunque en realidad la elección fue repetir la retirada una y otra vez. Y lo más duro es que esto se parece muchísimo a una falla moral, cuando en realidad es una estructura de fuerzas opuestas sin traducción social. No hay villanos en la escena. Solo dos personas protegiéndose de maneras distintas. La gente imagina la amistad como un lugar. Pero, en realidad, la amistad es un acuerdo vivo. Y como todo acuerdo vivo, no se sostiene con intención. Se sostiene con continuidad. La definición suena simple. Una relación voluntaria, relativamente duradera, donde dos personas intentan cuidar los intereses del otro sin abandonar los propios. Y suelen hacer de experiencias compartidas que se sienten mutuamente gratificantes. Ahí está el punto que reorganiza todo. Cuando a alguien le cuesta mantener amistades, muchas veces no es porque no le importen los demás. Es porque el mecanismo que sostiene esa durabilidad no se siente neutral. Se siente como tensión permanente. Porque, dentro de cualquier relación cercana, viven fuerzas opuestas: autonomía y conexión, previsibilidad y novedad, apertura y reserva. Para algunas mentes, esas fuerzas se vuelven demasiado audibles. Y cuando se vuelven audibles, la amistad deja de ser descanso y empieza a parecer administración. Se administra lo que se dice. Se administra el tiempo. Se administra el tono. Se administra el derecho a desaparecer sin que eso se convierta en una sentencia. Desde fuera, esa administración parece frialdad. Parece egoísmo. Parece falta de interés. Desde dentro, se parece más a otra cosa. A la necesidad de seguir siendo una persona completa dentro del vínculo. No una presencia permanentemente disponible. Y entonces se entiende por qué tantas amistades se van, sin drama. No se van por un golpe. Se van por una suma de ajustes pequeños donde cada uno protege algo diferente. El otro protege su dignidad. No insistir, no molestar, no rogar presencia. Quien se aleja protege su aire. No quedar atrapado, no deber explicaciones infinitas, no sostener un personaje para ser aceptable. Y, en algún punto, ambos lados llaman a eso natural. Solo que lo natural, cuando se mira de cerca, no siempre es suave. A veces es una forma elegante de desaparecer. Ahí ocurre el cambio interno. La historia deja de ser, no sirvo para la amistad, y se vuelve más exacta, más fría, más real. La amistad pide un tipo de continuidad que no todos pueden sostener del mismo modo, y cuando nadie nombra esa diferencia, el vínculo se interpreta como rechazo. No queda alivio, queda claridad, y con esa claridad, muchas escenas del pasado se reordenan. No como fallas de carácter, sino como choques de estructura entre dos maneras distintas de sostener un lazo voluntario.